En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 9 de abril del 2026. Queridos hermanos, nos hemos felicitado estos días deseándonos una Santa Pascua. Agradezco a tantos de vosotros por vuestros mensajes y por la bellísima comunión de espíritu manifestada. Y sabed que os tengo presentes uno por uno, y os correspondo con el amor del Señor. Pero mientras parece que todo sea alegría, fiesta, aleluya, siento una sombra de tristeza, de preocupación, de pena, y me doy cuenta de que es dolor del Señor, porque, como dice Isaías, las tinieblas cubren la tierra, niebla densa envuelve a las naciones. Por tantos hermanos que no tienen fe, que como náufragos en medio del mar se agarran a míseras cosas que son pura ilusión. Estamos al borde de una gran prueba dolorosa, de una gran purificación para el mundo y antes aún para la Iglesia, y no podemos hacer previsiones. Pero bien podría suceder que cuando menos pensemos se interrumpan estos nuestros encuentros del jueves. Antes o después ocurrirá, y sin embargo no cesará esta nuestra unión espiritual, esta nuestra familia o parroquia espiritual, como yo la llamo, porque esa frase de Isaías sigue diciendo: pero sobre ti resplandece el Señor, su gloria aparece sobre ti. Por eso no quiero que este abrazo espiritual, esta felicitación de Pascua, sea una palabra vacía, sino un auténtico don, un verdadero resurgir. Para tantos es costumbre, son formalidades, y cada uno sigue metido en su propio sepulcro, durmiendo, como los apóstoles en el huerto, y el dolor del Señor continúa, porque, como él dijo, este pueblo me rinde honores con la boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando cosas que son preceptos humanos. Es paradójico que toda la vida sea como una fatigosa cuaresma que nos va acercando a nuestro personal Viernes Santo, pero al mismo tiempo debe ser como un tiempo de Pascua, para aprender a pasar como Jesús del mundo al Padre. Toda la vida debe servir a aprender a morir y sólo así aprender el verdadero vivir. Por eso el Señor ha dicho: en verdad os digo, si el grano de trigo caído en la tierra no muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia la suavita en este mundo la conservará para la vida eterna. Toda nuestra vida es, o debería ser, Pascua, para pasar a la otra orilla, para regresar como el hijo pródigo a la casa del Padre, como fue para Jesús, que dice el Evangelio: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El hombre viene de Dios y debe volver a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debe volver a Dios. Y eso debemos hacerlo día tras día, momento por momento. Cada momento un peldaño que nos lleve a Dios sin daño. Porque todas las cosas o nos llevan hacia Dios o hacia nuestro propio yo, o nos llevan hacia lo alto, hacia el cielo, o nos llevan a lo bajo, al abismo. Y quien decide cada vez a dónde nos ha de llevar es la intención, es nuestra voluntad. De ahí la necesidad de comprender bien para qué sirve cada cosa, cuál es su finalidad,
si va en la justa dirección orientada hacia la grande finalidad de Dios. Jesús ha pasado, lo dice el Evangelio, del mundo al Padre, pero no ha querido volver él solo, sino llevándonos a todos nosotros incorporados en él. Y es que hemos sido concebidos con él, nuestra alma, en su encarnación. Después hemos nacido como hijos de Dios gracias a su muerte, y luego su resurrección es para llevarnos con él al Padre. Jesús ha realizado personalmente su Pascua, mediante su pasión, muerte y resurrección. Pero la Pascua para nosotros aún no está cumplida. Estamos en la Pascua. Y la finalidad de esta solemnidad que la Iglesia celebra cada año es para hacernos comprender que todavía se ha de cumplir para nosotros y en nosotros. La obra de la redención no terminó con la muerte de Jesús en la cruz, porque su vida no terminó en el sepulcro. Ella continuó viva en el corazón traspasado de su madre, como en una especie de nueva gestación. Después Jesús volvió de la muerte a la vida, porque Él es la resurrección y la vida. Y como Él había dicho, tiene el poder de dar la vida y el poder de recuperarla de nuevo. Pero su Pascua, regresar con nosotros al Padre, no terminó entonces con su resurrección. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, fue el mensaje que Cristo resucitado dio a María Magdalena para comunicarlo a los apóstoles. Por tanto, pensemos ahora, Jesús ya había resucitado, había vuelto vivo a su madre, y así también ella se sintió volver de la muerte a la vida. ¿Cuál habrá sido la última tentación de la Santísima Virgen? Se podría pensar que el demonio haya podido decirle: «Tu hijo ha resucitado, enhorabuena, feliz Pascua», pero ¿para qué ha servido si ninguno de los suyos lo cree, si siguen como antes? ¡Ah, qué dolor, qué dolor! Esa habría sido la última cruel puñalada a su corazón, porque no podía terminar ahí la obra de la redención. Por eso Jesús ese día, todavía antes que a los discípulos de Emaús esa tarde, y luego a los apóstoles reunidos en el cenáculo, se apareció a Simón Pedro, como leemos en el Evangelio de San Lucas, y lo dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, una aparición especial, a él como su vicario, como a pasar la consigna, como diciendo: «Yo he hecho mi parte, ahora os toca a vosotros, ahora mi Pascua se debe cumplir en vosotros». Por eso nuestra vida debe ser una Pascua continua y creciente. Así se explica lo que dice San Pablo: «Cada día muero». Y a los Gálatas seguramente ha hecho suyas estas palabras de nuestra Madre: «Hijitos míos, que yo de nuevo doy a luz con dolor hasta cuando no haya formado la vida de Cristo en vosotros». Sólo entonces será el triunfo de su corazón inmaculado, como ya otras veces hemos dicho. Queridos hermanos, estamos en la Pascua, el pasar del mundo al Padre, lo que Jesús quiere hacer ahora en nosotros. Y es también la hora de prepararnos a nuestro personal éxodo pascual, saliendo de la esclavitud de nuestro querer humano, como los hebreos salieron de la esclavitud de Egipto, y refugiarnos como Juan en el cenáculo, que es el corazón de nuestra Madre, en espera de su triunfo. Es la hora de la prueba, pero también de la gran decisión. Adelante junto con Jesús y María en la voluntad divina. Jesús dice en el volumen 12 de Luisa: «El portento de la redención fue mi resurrección».
que más que fúlgido sol coronó a mi humanidad, haciendo resplandecer hasta mis más pequeños actos con un esplendor maravilloso tal que asombró a cielos y tierra, y que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. Mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica, es la verdadera gloria de todo cristiano. Sin la resurrección habría sido como el cielo sin sol, sin calor y sin vida. Pues bien, mi resurrección es imagen de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son imagen de mi humanidad, los cuales, aunque resignados, no han tenido un acto continuo en mi querer, por tanto no han recibido el toque del sol de mi resurrección, sino el toque de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un hermoso ornamento al cielo de mi humanidad. Pero los santos del vivir en mi querer, que representarán a mi humanidad resucitada, serán pocos. De hecho, multitudes y gentes vieron mi humanidad antes de morir, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, sólo los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que sólo los que tenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido les habría faltado la vista necesaria para poder ver mi humanidad gloriosa y resucitada, y así ser espectadores de mi ascensión al cielo. Pues bien, si mi resurrección representa a los santos del vivir en mi querer, y eso con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc., hecho en mi querer es una resurrección divina que el alma recibe, es una señal de gloria que recibe, es un salir de sí para entrar en la divinidad, y el alma, escondiéndose en el fúlgido sol de mi querer, ama, obra, piensa. ¿Qué tiene de extraño si queda toda ella resucitada e identificada en el mismo sol de mi gloria y me representa a mi humanidad resucitada? Pero pocos son los que se disponen a eso, porque en la misma santidad las almas quieren algo como su propio bien, mientras que la santidad del vivir en mi querer no tiene nada de propio, sino todo es de Dios. Y para disponerse las almas a eso, a despojarse de sus propios bienes, demasiado hace falta. Por eso no serán muchos. Y tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso sé siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Y le dice a Luisa en este otro capítulo del volumen 25, «Oye, pequeña mía, recién nacida de mi divina voluntad, si el hombre no hubiese pecado, si no se hubiera separado de mi divina voluntad, yo habría venido al mundo, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, si bien tuviera mi humanidad semejante al hombre, unida al Verbo eterno. Pero ¿con qué diferencia? Mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta a padecer ni a morir. Yo era el divino triunfador, mientras que mi humanidad antes de morir estaba sujeta voluntariamente a todas las penas, más aún fui el varón de dolores. Y como el hombre tenía todavía los ojos deslumbrados por el querer humano, y por eso aún estaba enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo cual sirvió para confirmar mi resurrección. Así que subí al cielo para darle al hombre tiempo de tomar los remedios y las medicinas,
para que se curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya sino de la mía, y así podré mostrarme lleno de gloria y majestad en medio de los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo. Después de tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad durante tantos siglos, de no tener su reino en la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos divinos y realizase el primer fin mío y suyo de formar su reino en medio de las criaturas. Además de eso, tú debes saber, para más confirmarte cómo cambió la voluntad humana su suerte y la de la divina voluntad respecto a ella, que en toda la historia del mundo sólo dos han vivido de voluntad divina, sin haber hecho nunca la suya, la reina soberana y yo. Y la diferencia entre nosotros y las demás criaturas es infinita, tanto que ni siquiera nuestros cuerpos quedaron en la tierra. Habían servido de morada al fiat divino, el cual se sentía inseparable de nuestros cuerpos, y por eso reclamó y con su fuerza imperante arrebató nuestros cuerpos junto con nuestras almas a su patria celestial. ¿Y por qué todo eso? Todo el motivo es porque nuestra voluntad humana nunca tuvo un acto de vida, sino que todo el dominio y la libertad de obrar fue sólo de mi divina voluntad. Su potencia es infinita, su amor es insuperable. En resumen, la resurrección de Jesús es la coronación de su vida, es el hecho histórico que ha dado la garantía de autenticidad y eficacia a todo lo que Jesús ha hecho y ha enseñado, pero también es profecía del tiempo en que se ha de cumplir su reino en la tierra como es en el cielo. Es símbolo de las almas que tengan como vida la divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.